Hola chicos, buenas noches. Vamos a dar, Buenas noches. porfa, 5 minuticos a las 6:07 vamos a comenzar para mirar que todos los estudiantes que estén en la clase pues hayan llegado, ¿vale?
Hola chicos, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Voy a compartirles pantalla. Ustedes me avisan por favor si ya pueden ver la pantalla. Y dice Orígenes del Comercio Internacional. ¿Todos la pueden visualizar? Sí, señor. Vale. El día de hoy vamos a hablar precisamente de dónde nace el comercio internacional. Todas las clases, pues es importante hacer esa remembranza de dónde viene pues los orígenes de la materia que uno está viendo, precisamente para poder articular diferentes partes. De nada sacamos con empezar a hablar del comercio internacional que se está haciendo ahora, las nuevas tendencias y demás, que también lo vamos a ver y será muy importante, sin antes conocer pues de dónde sale. Es importante entender los orígenes de todo. ¿Para qué? Pues para saber qué se hizo bien, qué se hizo mal, de dónde viene y demás. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en materia. Sebastián, ¿me ayudas a leer esta diapositiva, por favor? Buenos días, claro que sí. El comercio internacional tiene su origen, ay, espera, quito esto. El comercio internacional tiene su origen ante la necesidad que tienen los países de intercambiar sus bienes con la finalidad de satisfacer la distribución irregular de sus recursos económicos. Sí. Gracias, Sebastián. Entonces, el comercio internacional, pues su finalidad precisamente es intercambiar bienes para satisfacer las necesidades de una persona o de otra, ¿verdad? En eso estamos claros en esta primera diapositiva. Vamos a continuar con esta segunda diapositiva. Eh, Lucía, ¿me ayudas por favor con esta? Ese esfuerzo entre grupos, poblaciones ubicado en diferentes regiones o países del mundo origina el comercio internacional. Por tanto, podríamos afirmar que este también se da con la aparición del trueque y su evolución depende de los medios con los cuales se cuenta para el transporte de los productos y de nuevas formas de producción. Gracias, Lucía. Un segundo. Listo, bueno, estaba leyendo el chat. Entonces, precisamente ahí como vemos en la fotico, a ver si las puedo poner, el comercio internacional pues trata de eso, ese intercambio entre bienes, de bienes y servicios. Recordemos un poco que antes todo el proceso, todo el tema del trueque se daba con ¿qué? Unas personas tenían telas, otras personas tenían pollos, otras personas tenían comida y se reunían en un sitio que pues intercambiar los bienes y los servicios. De ahí nace pues el origen del comercio en general y poco a poco se fue extendiendo e internacionalizando. Vamos a empezar a hablar aquí antes de la Segunda Guerra Mundial y vamos a tener momentos bien interesantes para revisar en este proceso. Recapitulando un poco el proceso del comercio internacional, entonces se empieza a dar con la necesidad de satisfacer las necesidades. ¿Qué pasa? Un lugar precisamente tenía X o Y producto y otro lugar lo necesitaba y ese otro lugar producía otras cosas. Entonces se empieza a crear un intercambio de bienes, de servicios, de capitales y demás para satisfacer las necesidades entre un lugar y otro. Vamos a empezar a hablar en esta parte del mercantilismo, el liberalismo y el neoliberalismo. Esto como corrientes teóricas del comercio internacional. El mercantilismo. Eh, Lorraine, ¿me ayudas con esta, por favor?
Sí, señor. El mercantilismo fue una teoría que sirvió de base al pensamiento económico vigente entre los años 15 y 18. ¿Verdad? Bueno, Los 1800. 1800 y 1500 y 1800. Esta teoría sostenía que la riqueza de un país se medía por la cantidad de caudales que poseían generalmente en forma de oro. Ok, muchas gracias, Lorraine. Listo, aquí tenemos nuestra primer teoría acerca del comercio internacional. Entre 1500 y 1800, el mercantilismo decía que la riqueza de un país se medía precisamente por la cantidad de caudales que poseía, generalmente en forma de oro. Todavía, pues digamos que los países tienen reservas de oro y demás, pero en años anteriores, para el caso de este ejemplo, 1500 y 1800, pues los países tenían reservas y caudales de oro. Entonces, Londres, ¿cuánto oro tenía Londres? ¿Cuánto oro tenía Roma? ¿Cuánto oro tenía? Y de ahí empezaban a medir también el poder entre las naciones, como una disputa de poderes del proceso del comercio internacional, pues para medirse quién tenía más riqueza y pues evidentemente la riqueza denotaba poder, denotaba poder de las tropas, denotaba poder de otros aspectos en el ámbito internacional. El liberalismo. Lina Caraballo, ¿me ayudas por favor con esta? Buenas tardes. Liberalismo. Este es una filosofía política cimentada en el valor de la libertad individual e identifica unas perspectivas de análisis dentro de los mecanismos rectores del funcionamiento de la economía. Gracias, Lina. ¿Qué pasa con el liberalismo? Otra de las corrientes iniciales del comercio internacional. Esta corriente del liberalismo lo que nos dice es que se cimenta precisamente en la libertad que de las personas y identifica los mecanismos de fortalecimiento de la economía. ¿Qué dice el liberalismo? Hay que dejar ser a las personas. Eso de una u otra manera parte de la democracia, ¿sí? Pero que las personas pues contribuyan a una sociedad. Básicamente estos son los postulados. Ya después vamos a empezar a ahondar un poco más. Esto es como una aproximación a los procesos. En esta diapositiva, continuando con el tema del liberalismo, son los principios en los que se fundamentó el liberalismo. Fueron la división de trabajo, la maximización de utilidades y la disminución de costos. El mercado como un sistema natural y autorregulado y la concepción de que fuerzas externas del mercado, como el Estado, producen distorsiones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante en este proceso pues eran las personas, pero las personas ¿cómo? Contribuyendo al Estado, produciendo riqueza de una u otra manera para el Estado. Algunos de esos patrones en la actualidad todavía se conservan en los países, pues en los países, en los procesos de desarrollo. Vamos con esta diapositiva. Lina, ay, espérame un segundo que se me fue tu apellido de acá. No Lina Caraballo, sino nuestra otra compañera Lina. Hola, profe, qué pena, es que todavía voy por la calle, pero pues puedo leer, no sé si se escuche bien. Dale. La decadencia de este liberalismo fue potenciada por la revolución keynesiana, que implica la generación del estado de bienestar
entendiendo como aquel conjunto de acciones públicas tendientes a garantizar a todo ciudadano el acceso a un mínimo de servicios básicos que le generan unas condiciones de vida dignas. Muchas gracias, Lina. La revolución keynesiana, este es un hito muy importante a tener en cuenta dentro del proceso de comercio internacional. La revolución keynesiana se deriva también de esa teoría del liberalismo. El liberalismo lo que hace es potenciar todo el proceso de la revolución keynesiana porque esta implica precisamente la generalización del Estado. Y volvemos a ese mismo ejemplo, y es cómo las personas contribuyen al desarrollo de un país, al desarrollo de una nación, pero ojo, aquí que las personas también, así como contribuyen, como los obreros trabajan en las industrias, en las compañías, como esos también tienen unas condiciones de vida dignas para ellos, para sus familias, para poder llevar de comer, para tener pues los mínimos vitales, para vivir. Recordemos que estamos hablando de muchos, muchos años atrás. Entonces aquí estábamos pasando casi que de la esclavitud, que era los feudales y tenían unos esclavos, a procesos ya de comercio y de desarrollo de los países, una civilización pues más educada, con una serie de procesos. Estamos hablando de 1830, no sé, 900 más o menos, entonces es muchos, muchos años atrás porque estamos conociendo los procesos iniciales, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ese paralelo acá que precisamente no es como ahora, pues que ya todo esto ha surtido y tenemos pues derechos laborales y demás. Para ese tiempo pues realmente esto era una novedad, o sea, decir que los trabajadores de una manufactura, que los empleados de X o Y compañía podían acceder a condiciones de vida digna, eso era un hito dentro de los procesos comerciales, dentro de los gobiernos, dentro de los estados. Todo esto eran hitos que poco a poco fue ganando o se fue abriendo espacio, digamos que el ser humano en procesos industriales, ¿verdad? Que pasamos de que uno o dos eran los dueños de todo, los terratenientes, dueños de todas las tierras, y los demás pues eran sus esclavos, sus empleados, sino que posteriormente pues se empieza a dividir las tierras, el tema tiene que ser más ecuánime, si usted trabaja pues puede tener y demás. Entonces, básicamente el liberalismo lo que hace es esta pujanza. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que estábamos viendo hasta este punto fue antes de la Primera Guerra Mundial. Aquí vamos a hacer el hito y pasamos a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay un desarrollo aún más importante, y creo que se marcaron los hitos más importantes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que pues aún están en la actualidad en muchos de los procesos que vivimos día a día. Sebastián, ¿me ayudas por favor con esta? Sí, señor. Antes de la Segunda Guerra Mundial, frente a una serie de turbulencias que se presentaron durante estos periodos en los mercados mundiales, y pese a algunos movimientos en favor de la cooperación económica internacional, los países recortaron sus vínculos comerciales con el resto del mundo para eliminar así cualquier tipo de desequilibrio significativo proveniente del exterior. Listo, muchas gracias, Sebastián. Con respecto a esta diapositiva, lo que nos está haciendo es un abrebocas frente a los diferentes procesos o dinámicas que se presentaron en los periodos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la cooperación económica de los países, se empezaron a recortar vínculos comerciales con el resto del mundo
para eliminar así cualquier tipo de desequilibrio y demás. Recordemos que antes de la Primera Guerra Mundial se empezaban a dar los primeros atisbos de intercambios comerciales entre diferentes países. Antes de pasar a esta diapositiva que me parece muy interesante, es importante resaltar, creo que me salté un poco eso, y es que dentro de los procesos de los inicios del comercio internacional, pues cuando los países, las diferentes economías por país empezaron a darse cuenta que eran buenos para producir X o Y producto y producían más de lo que podían consumir. Es decir, yo produzco agua, vamos a poner cualquier ejemplo, estoy en Nueva Zelanda y mi fuerte es el agua, ¿verdad? Entonces, tengo el agua como principal recurso que puede abastecer a otras partes del mundo y surtir una demanda. Y en otros países puede haber escasez de esa agua. Esto es un ejemplo solamente para que entremos en dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo algo que ofrecer a los otros países, llámese lo que sea, en este ejemplo puntual es agua, pero para esos tiempos pues eran telas, eran animales, eran básicamente animales, telas y pues oro. Básicamente la gente intercambiaba entre eso, entre alimentos, cosas de vestirse y oro, que el oro recordemos que era lo que le decía a usted si era rico o no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los países tenían producción más alta de lo que podían consumir, podían vender y podían comercializar hacia otros lugares. Entonces, ¿qué pasó? Ahí empezó a darse los procesos de intercambio. ¿Cómo eran esos procesos de intercambio? Los procesos de intercambio eran del norte, o sea, Estados Unidos, a Europa, de Europa a Asia, principalmente fue ese triángulo y posteriormente pues ya se empieza a expandir hacia el resto del mundo, pero inicialmente pues el patrón empezó con ese triángulo Asia, Europa y Estados Unidos. ¿Qué pasa después de todo este proceso, después de que se marcan algunos hitos de el mercantilismo, el liberalismo, todo el tema de las teorías keynesianas? Pasamos a un cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya todo cambia y realmente, como les decía, la Segunda Guerra Mundial ha marcado de una u otra manera el mundo en general. El mundo era uno antes de la Segunda Guerra Mundial y otro después de la Segunda Guerra Mundial. Y a la fecha, pues todas las cosas que se hicieron o que se vieron como correctas durante la Segunda Guerra Mundial y posterior, pues son las cosas que actualmente estamos viviendo en nuestra sociedad. Lucía, ¿me puedes ayudar, porfa, con esta diapositiva? Cambio del patrón oro al patrón dólar. Antes de los acuerdos, el patrón monetario era el oro, pero después se estableció el patrón de comercio. El dólar estadounidense se ordenó que los tipos de cambio fueran fijos frente al dólar y la conversión de dólar frente al oro sea invariable. Invariable, sí. Entonces, ¿qué pasó? Recordemos que antes, si recordamos la diapositiva que leímos hace unos minutos, lo más importante, la riqueza de las naciones, era el oro. Después de la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad, lo que está marcando la pauta es el patrón dólar. Donde quiera que vayamos, el dólar es la tasa de cambio representativa para el mundo. ¿Sí? Entonces ya entramos a mirar cosas más actuales del comercio internacional.
El patrón oro precisamente es el que empieza a decirnos ahora cuál es la conversión frente al mundo. Ok, usted tiene una moneda, usted, Londres, Reino Unido tiene una moneda, usted Asia tiene una moneda, pero todo se va a fijar frente al precio del dólar. El dólar, pues, es el ente rector. Entonces, ¿qué pasa? Un dólar equivale a 35 onzas, a 35 onzas de oro. Eso en la actualidad todavía existe. Por eso el dólar varía, para unos países sube, para otros países baja y demás. Pero entonces el mundo en general se rige por el patrón dólar. Ya dejamos de pasar en tiempos anteriores a la Segunda Guerra Mundial de usar el oro como la tasa de cambio, como el factor predominante para el esquema de riqueza o no, a pasar precisamente al patrón dólar, que es el que marca la pauta hasta tiempos actuales. Lorraine, ¿me puedes ayudar con esta, por favor? Sí, señor. La idea para la creación de esta institución fue el resultado de la implantación de un nuevo modelo económico en el mundo. Muchas gracias. El Acuerdo General sobre Aranceles GATT. Este fue el primer acuerdo en temas de comercio internacional que se creó en el mundo. ¿Y qué era este acuerdo? Era la creación de una institución para decirle a las economías del resto del mundo cómo ese patrón dólar, cómo se iba a regir el mundo en temas económicos mundiales. Secuelas del proceso hasta nuestros días. ¿Qué ha pasado? Lina Caraballo, ¿me ayudas por favor con esta diapositiva? Consecuencias del proceso hasta nuestros días. En la búsqueda de la recuperación económica de las zonas afectadas por la guerra y del proceso económico de antiguas excolonias del mundo subdesarrollado, todos los países tuvieron que intensificar su comercio internacional. Su comercio internacional. Gracias, Lina. ¿Qué pasa? Las secuelas de los procesos, de todas las guerras, ustedes saben que las guerras, principalmente a los países desarrollados, los dejaron muy afectados. ¿Quién gana la Segunda Guerra Mundial? La gana pues Estados Unidos, entonces eso marca un hito muy importante ante el mundo. ¿Por qué? Porque los países después de una guerra, las guerras pues dejaban afectados, dejaban pobres a los países que no estuvieron en la guerra pues de una u otra manera pertenecían a un bando y quedaban afectados. Entonces, ¿qué pasa después de que dura esta guerra? Años, pues quedan unas secuelas muy grandes que se ven afectadas ¿en qué? En la economía, en el día a día. Eso lo vemos actualmente cuando tenemos crisis, vamos a mirar eso más adelante en esta clase, cuando hay crisis, cuando hay recesiones, pues se afecta. Para los procesos de la historia del comercio internacional, precisamente, después de la guerra, pues quedan muy afectadas las antiguas excolonias y todos los países pues subdesarrollados, pues absolutamente afectados por las secuelas del comercio de la guerra. Entonces, ¿qué dicen? El comercio internacional es el que puede ayudarnos. Eso realmente son principios de administración básica, ¿no? O sea, si estamos tan afectados, pues nos toca buscar algo para vender, para salir de la crisis, algo que pueda dinamizar la economía. Entonces, los países les tocó empezar a pensar, pues, en qué somos buenos, mirar nuevas opciones de mercado, mirar qué podían tener para suplir pues las necesidades de sus pueblos, de sus colonias, pues para empezar a recuperarse de toda la crisis y de todas las secuelas que había dejado puntualmente la guerra. Las regiones comienzan a vivir unos
procesos de internacionalización. Después de este primer atisbo de lo que es el comercio internacional, las regiones empiezan a vivir procesos de internacionalización. Recordemos que hace un momento les conté que los países, pues inicialmente el proceso era triangular, ¿verdad? Entonces era Europa, Asia y Asia y Estados Unidos. Ese era el triángulo del comercio internacional. Posterior a todo este proceso, se dice, pues ya no puede ser ese triángulo únicamente, sino que tenemos que empezar a expandirnos y tenemos que empezar a abrir procesos de internacionalización con otros países. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven ahí, entonces vemos Norteamérica, vemos Europa, vemos Asia en círculos, en la imagen que ustedes ven ahí. ¿Qué pasa con esto? Pues esos eran ese triángulo que antes era el que cooperaba, el que comercializaba entre ellos, dice, pues tenemos que abrirnos a otras partes del mundo, tenemos que empezar a impactar a Sudamérica, empezar a impactar a África, empezar a impactar al resto del mundo con el comercio internacional, precisamente para dinamizarnos, para dinamizar la economía, para que los pueblos no se mueran de hambre, para que también los países desarrollados puedan continuar, ¿verdad? Entonces, pues básicamente las regiones pues empiezan a ese proceso de internacionalización y hoy lo vemos en la actualidad, pues ya después de una serie de procesos que se han dado a través del mundo, pues hoy en día la internacionalización pues parte de ese intercambio de bienes y servicios entre unos países y entre otros. Lina, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Lina, no Lina Caraballo, Lina Zambrano. Acuérdense que la clase empieza, pues damos unos ratico, pero pues la idea es que ustedes pues tienen un compromiso de estudiar, la idea es que pues a las 6:10 uno entiende de pronto que les cogió la tarde, pero pues estas dinámicas de leer, de estar activos en la clase, pues siempre la utilizo en todas las clases porque hace parte de la dinámica de estar conectados, ¿vale? Para todos, ¿sí? Entonces, y que estemos pues presentes, pues porque no estamos en el entorno de un aula de clase donde uno puede mirar la evolución, entonces lo más cercano posible a que sea dinámica, pues es como leyendo, intentando la participación lo más activa de ustedes en la clase, porque pues realmente yo podría venir, leer esto, explicar cada diapositiva y pues en media hora salimos de esto y al final hacemos una tarea, pero la idea es que ustedes puedan participar, si tienen preguntas, si tienen complementos, que eso lo podamos hacer, pues sobre todo porque ustedes están en un proceso educativo, ¿vale? Bueno, con esta diapositiva pasamos pues de todo el proceso internacional, todo el proceso de internacionalización a darse paso a las medidas proteccionistas. Y los estudiantes, las estudiantes que vieron conmigo gestión aduanera, pues se acordarán un poco de todo este proceso. Entonces, el comercio internacional y el proceso de aduanas, pues el proceso de aduanas viene como parte intrínseca de todo el esquema internacional del proceso internacional. Antes, cuando empezaron los primeros procesos de internacionalización, pues el tema de las aduanas no era, no existía. O sea, no sabíamos, o sea, si mandaban un cargamento de aguas, pues llévense en eso y pues allá que entre. Si mandaban una cosa para acá, pues que el barco llegue y se descargue y demás. Pero el proceso de aduanas, pues años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, pues no existía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se crea este acuerdo general sobre aranceles,
que fue uno de los primeros acuerdos general, el primer acuerdo general sobre aranceles, podemos saltar a la parte de aduanas, porque ya se dijo, o sea, tenemos los aranceles, tenemos los primeros tratados entre el mundo, pues ahora hay que poner una serie de medidas proteccionistas. ¿Para qué? ¿Para qué se toman estas medidas? Precisamente pues para que los países que son muy productores, volvamos al ejemplo del agua, entonces el país que es productor de agua, pues evidentemente en mi país seguramente también se produce agua, no tanta, pero si hay en un país que se produce en demasiada cantidad y es su riqueza y es su producto, pues posiblemente el agua llega económica. Entonces, ¿qué pasa? Pasa a impactar precisamente a mi industria local. Entonces hay que crear unas medidas proteccionistas. Ok, el agua va a llegar, perfecto, que llegue el agua de otro país, pero pues a eso se le tiene que poner unos aranceles, unas restricciones. Entonces se crean este tipo de estrategias aduanales para que los productos paguen un impuesto, para que los productos tengan un impuesto, una medida para que no pasen a afectar al comercio local, que el comercio local pueda seguirse viendo de una u otra manera beneficiado. El país se tiene que ver beneficiado con todas las cosas internacionales, pero la empresa local no puede morir porque llegan cosas de afuera. Entonces, parte de esto son las políticas del comercio internacional en el mundo, el tema de las aduanas. Sebastián, ¿me ayudas por favor con esto? Sí, señor. Frente a este problema surgirán diversas soluciones. Una de ellas se fundamenta en la misma ley, dado que los aranceles no se aplican a los productos nacionales, que para nuestro caso representan el PIB, Producto Interno Bruto. Si un país considera producción nacional todo lo que se haga dentro de su territorio, entonces habría que producir tanto dentro de ese país para que los productos sean considerados nacionales y no estén sujetos a los aranceles. Así es. Gracias, Sebastián. Entonces, también el tema del Producto Interno Bruto, que estoy seguro que ustedes lo conocen, el tema del PIB, los países pues aquí recuerden que estamos hablando de los inicios del comercio internacional. Entonces, si un país considera que su producción nacional, todo lo que haga dentro de su territorio, todo lo que se produzca dentro del territorio, pues hay que de una u otra manera blindarlo para que los productos externos pues no vayan a afectarlos y mi producto pues evidentemente pueda tener unos beneficios frente al producto internacional que llega a mi país. Lucía, ¿me ayudas con esta, por favor? Pero esta estrategia provoca una situación muy compleja, pues comienza a gestarse una internacionalización en las relaciones de las estructuras productivas capitalistas, lo que da un inicio al nuevo concepto de globalización. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente se hablaba del proceso de internacionalización, ¿verdad? Que lo veíamos. Los países más importantes, las naciones más importantes, Estados Unidos, Europa, Asia, pues empiezan a crear procesos precisamente para ayudar a sus colonias y demás. Entonces empiezan a enviar productos a Sudamérica, a África, a otras colonias europeas y demás.
Pero entonces, ¿qué pasa? Esto se siguió replicando durante muchos años y pues esas economías precisamente cada vez se hacían más fuertes porque creaban estrategias de comercio internacional. Poco a poco, a medida que ha evolucionado esto ya para nuestros tiempos, el proceso de las estructuras capitalistas dicen, pero pues estamos haciendo plata para los más ricos, entonces Coca-Cola pues cada vez es más rica y pues el productor de naranja pues no es tan rico y es pobre porque le toca producir es unas pocas naranjas y venderlas a un territorio. Entonces, ¿qué pasa? Es más, eso todavía se ve en la actualidad, ¿no? Entonces, eh, entonces se crea el concepto de globalización. ¿Qué es el concepto de globalización? Que las marcas, que las grandes compañías capitalistas, que las marcas que manejan el mundo entero, pues precisamente puedan llegar a diferentes partes del mundo, pero que esa marca también, que es local, qué sé yo, Colombia, pongamos el ejemplo de Colombia, pueda también empezar a irse a nuevas partes. Entonces el mapa ya deja de cambiar con 3 puntos en el mapa internacional y se convierte en una serie de flechas para todos los países. Entonces, si ustedes ven ahí en este mapa del mundo, ¿qué pasa? Pues vemos diferentes marcas, pero las marcas, digamos que trascendiendo en todos los países. ¿Esto con qué fin, con qué objetivo? Pues precisamente en crear conceptos globales de la economía. Entonces, este es un preámbulo de lo que viene y de los objetivos que se esperan que el mundo alcance con el proceso de internacionalización de los productos, de los servicios. Entonces, miremos el ejemplo de Disney. De Disney, pues Disney nace en Estados Unidos, se gesta en Estados Unidos, pero poco a poco se empieza a internacionalizar. ¿Quién iba a pensar que Walt Disney pues estuviera y ahora fuera pues la panacea en Asia y estuviera en Europa? Asimismo, todas otras marcas, esto por ponerla porque la vi ahí, fue una de las que me causó más curiosidad, pero los procesos de globalización es lograr que una empresa, me voy a adelantar un poco, como Crepes and Wafers de nosotros, pues tenga presencia en diferentes países, no solamente en Colombia, para nosotros pues todos la conocemos, pero dentro de sus procesos de globalización, y por eso pongo el ejemplo, porque la palabra globalización ya es una palabra que empieza a ser mella en nuestros tiempos. Entonces, el concepto de globalización es que una empresa, cual sea, exitosa, que tiene una visión internacional, que tiene una visión global de la economía, pues puede empezar a expandir sus fronteras. Entonces, Crepes and Wafers está en España, Crepes and Wafers tiene sede en Panamá, Crepes and Wafers en otras partes de Sudamérica, creo que en Perú, en Miami. Entonces se empieza una empresa de una economía como la nuestra, como la colombiana, que es un país en vía de desarrollo, pues ahora en vía de desarrollo. Si lo miramos después de que 5 diapositivas atrás, en el mapa no aparecía. En el mapa aparecía por allá como un punto gris todo lo que era Sudamérica, y era un país donde las 3 economías que rigen el mundo pues daban los recursos y como lo que sobraba. Para la actualidad ya países en vía de desarrollo, para esa época pues países subdesarrollados porque todavía nosotros estábamos entaparrados, cuando ellos pues ya tenían el patrón dólar y demás, nosotros hasta ahora íbamos empezando a evolucionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya para estos tiempos más recientes, el concepto de la globalización es muy importante. ¿Por qué? Porque es poder traer al mundo a su país o que una economía, que un comercio local pueda abrirse paso en el mundo globalizado. Esta palabra va a ser muy importante a lo largo del semestre.
Luego pasamos al modelo neoliberalista. El modelo neoliberalista, hemos visto el proteccionismo, el mercantilismo, el liberalismo y el neoliberalismo. Entonces, Lucía, ¿nos ayudas por favor con esta diapositiva del neoliberalismo? Neoliberalismo. Se define como la creencia en la que la intervención gubernamental usualmente no funciona y que el libre mercado sí lo hace. Dicho de otra manera, el intercambio voluntario de bienes y servicios entre individuos satisfará habitualmente los requerimientos de las personas con mucha mayor eficiencia que el Estado con sus restricciones y limitados recursos. Muchas gracias, Lucía. Entonces, ¿qué pasa? El neoliberalismo lo que nos dice es que la intervención gubernamental usualmente no funciona siempre, sino que el libre mercado, acordémonos que en la primer tendencia que vimos, pues el Estado era los estados eran los que tenían el oro y punto, y era el Estado que más tuviera oro, los que más tenían plata, ¿verdad? Ahí teníamos. Luego la economía, pero igual el Estado seguía mediando. Para el proceso neoliberalista dice, ok, no desconocemos el poder del Estado y las reglas que tienen que seguir pues las personas y las empresas ante el Estado, pero consideramos que es muy importante que la empresa, que el mercado, pues sea un libre mercado para que se pueda desarrollar y haya ese intercambio voluntario de bienes y servicios. ¿Entre quiénes? Entre individuos, otros individuos, entre individuos y naciones. ¿Esto con qué objetivo? Para crear mayor eficiencia entre los estados y pues que esto se vea reflejado en recursos, entre satisfacer las necesidades de bienes y servicios de un lugar, de un punto a otro, no solamente mediados por el Estado, no todo lo tiene, no el Estado controlador que lo mira y lo rige todo, sino que haya un proceso de comercialización de una u otra manera libre, que el Estado pueda estar vigilando, pero que no sea un Estado proteccionista que quiere acaparar todo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el Estado es proteccionista, pues la riqueza es del Estado y los procesos de pronto no son tan dinámicos y tan ágiles como los vemos. Entonces, pues para eso también la globalización es un hito muy importante para esa dinámica que se da entre los estados. Lina Zambrano, ¿estás para que nos ayudes a leer esta, por favor? Lina creo que le está molestando el internet. Lina Caraballo, ¿tú nos ayudas con esta? Las formas metodológicas ay, se me ocurrió. Para desarrollar estas ideas se concentran básicamente en procesos de integración económica y de apertura económica. La integración económica se presenta mediante la firma de acuerdos generalmente entre países vecinos y respectivamente la apertura. Es un proceso mediante el cual desmontar las barreras del comercio internacional es un proceso mediante el cual se desmontan las barreras al comercio internacional para facilitar el proceso de internacionalización y futura globalización. Ok, muchas gracias, Lina. Aquí empezamos ya a entrar un poco en materia de los procesos de la integración económica y de los procesos donde se empiezan a crear alianzas entre los cercanos, entre los parecidos, entre los países amigos, para realmente empezar a dinamizar aún más los procesos internacionales. Entonces, ustedes como expertos en temas internacionales,
pues conocerán los tratados de libre comercio, las alianzas internacionales y demás. ¿Todo esto para qué? Para facilitar el comercio internacional, para desmontar esas barreras que hacen parte de los procesos internacionales y para fortalecer los procesos tanto globales como internacionales de la economía. Entonces, la integración económica, pues es muy importante en estos tiempos. Si ustedes ven, por ejemplo, el G20 de los países a nivel internacional, son los países muy importantes que se reúnen y toman las decisiones que rigen de una u otra manera economía y otros aspectos de las naciones. Pero el G11 reduce aún más los países. ¿Quiénes son esos países? Los más ricos. Y el G7, otros países más ricos. En fin, cada vez se reduce más la brecha, pero asimismo estos procesos de integración económica también hacen que países con características similares puedan crear alianzas para tener procesos de comercio internacional dinámicos. Entonces, la Alianza del Pacífico, para no irnos tan lejos. Entonces, países donde el mar Pacífico los toca y el mar Pacífico tiene impacto se van a unir. Entonces, Colombia, Perú, México, sí. Estos países se unen precisamente ¿para qué? Para que los barcos, los aviones, los camiones y todo lo que pase, pues tenga un libre mercado, una apertura de fronteras entre esos países. ¿En qué aspectos? En muchos, económicos, educativos, culturales, científicos. El comercio, pues en esta clase puntualmente lo vamos a ver enfocado hacia temas financieros, hacia apertura de negocios, hacia crecimiento de la economía, pero el comercio en general pues tiene muchas variantes, o sea, abrir procesos educativos, abrir procesos científicos también hace parte del comercio, pues que eso no denote miles de millones o de billones de dólares en las cuentas, no quiere decir que no sea comercio, pero para el caso de nuestra clase nos vamos a centrar puntualmente en el tema del comercio, de la apertura y de todo lo que representa el comercio internacional de manera económica, solamente para tener esa idea. ¿Ok? Ok, chicos. Entonces, con esta dinámica, con esto que les acabo de presentar, vamos a tomarnos un break de 10 minutos para digerir esa información y posteriormente, cuando volvamos, vamos a hacer un ejercicio en la segunda parte de la clase y es revisar. Vamos a mirarlas rápidamente, las teorías que vimos hoy. Voy a devolverme y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vimos hoy los orígenes del comercio internacional, vimos el mercantilismo, recordemos el mercantilismo, que fue esa teoría que sirvió de base del pensamiento económico vigente entre los años 1500 y 1800. Sostenía que la riqueza de los países era medida por la cantidad de caudales que poseía un país, el mercantilismo. Nos quedamos con eso, ¿ok? El liberalismo, pues es esa corriente que nos dice que ya hay que empezar de una u otra manera a crear divisiones del trabajo, pero recordemos que en el liberalismo el Estado todavía tenía el proteccionismo de los bienes. Y posteriormente el neoliberalismo, donde se abre todo el tema a la economía, al libre mercado y demás. Entonces, vamos a tomarnos un break de 10 minutos, como les dije, pero entonces cuando volvamos en ese break, si quieren, entonces hagamos break de 10 minutos y 5 minutos de análisis para que ustedes lo piensen allá y volvemos y retomamos cada uno con 3 ideas positivas de cada una de las teorías, o sea, en su momento, ¿qué pasó con el mercantilismo? O sea, el mercantilismo, o sea, desde lo que se les ocurre, desde lo que vieron y de lo que pensamos en ese tiempo, ese mercantilismo
donde el Estado era el dueño de todo y se intercambiaba, era oro. 3 beneficios, 3 debilidades. Lo mismo para el liberalismo, 3 beneficios, 3 debilidades y las socializamos. Y lo mismo para el neoliberalismo, ¿ok? ¿Todos Vale, claros? O profe. sea, son las 7. Volvemos a retomar a las 7:15, 10 minutos de break, 5 minutos ustedes allá lo piensan, lo analizan y retomamos en la segunda parte analizando cada una de estas, no analizándolas porque ya las estudiamos, sino mirando desde cada uno de los puntos ustedes cuáles creen que eran esas 3 debilidades, 3 fortalezas de cada uno. Entonces en total serían 12, 3 fortalezas del neoliberalismo, 3 debilidades, 3 fortalezas del liberalismo, 3 debilidades y 3 fortalezas del neoliberalismo. Y pues sustentamos nuestra respuesta en 5 minuticos cada uno, ¿ok? Entonces ya regresamos. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Listo. Entonces ya nos vemos 10 minutos de break, 5 minutos para analizar esas 3 fortalezas y 3, no debilidades, fortalezas y de pronto no cosas tan positivas. ¿Ok?
Hola chicos. ¿Cómo les fue con el análisis? ¿Cómo les fue en los 5 minutos para sacar las conclusiones? Lina Caraballo, ¿a ti cómo te fue? Lina, ¿estás? Bien, bien, profe. Sí, leí un poquito de esos tres conceptos eh, y encontré que en cuanto al mercantilismo, pues algunas desventajas es que hay mucha explotación de las colonias, o sea, por parte como de los gobiernos para obtener en ese entonces como los metales preciosos Riqueza. o las materias primas. Ujú. Otra desventaja también fue que el mercantilismo restringió mucho como el comercio eh, y pues encareció mucho los precios y, y fomentó como ese descontento entre los precios y las materias primas. Mm, había como mucho monopolio comercial, como que era muy imperante el mandato del gobierno en esa época y era como muy, eh, como que solo se extraían esos metales preciosos, pero solo por algunas personas, no había como mucha participación del pueblo o algo así. Y en cuanto a ventajas, pues gracias a esa explotación como muy exhaustiva, pues sí se acumulaban los metales preciosos y principalmente pues era el oro. Eh, ellos lograban como obtener una balanza comercial favorable y de ahí se fomentaba como más la exportación. Eh, también este sistema pues permitía un control efectivo del comercio con los reinos del mar, o sea, de ultramar, como que se compartían los bienes por medio del mar. Y pues por medio de esos pues se creaban flotas y transporte para las mercancías. Em, para, para el liberalismo, una de las mejores ventajas fue que pues promovía mucho la innovación, la competencia y era más independiente y autosuficiente del Estado. Ya se empieza a ver como el desprendimiento del Estado. Eh, pero en cuanto a desventajas, pues como que ya se empezaba a ver más la desunión de la sociedad, ya se empezaban a ver como las brechas sociales y como el tema de los estratos, como cambiaba la igualdad de la sociedad. Para el neoliberalismo, una de las ventajas era como eh, evitar, perdón, promover la libertad individual. O sea, ya como que cada persona podía ejercer una labor comercial y tener mejor calidad de vida. Y pues con eso pues había mayor participación ciudadana en cuanto a temas comerciales. Y en desventajas, el neoliberalismo privilegiaba a las empresas más que todo privadas. También se ve mucha desigualdad social y también provocaba como la inflación y las alzas constantes en los precios de los productos. Esa es mis Súper datos, bien. profe. Muchas gracias. Andrea, ¿tú qué viste? Bueno, profe, en cuanto al liberalismo, las ventajas políticamente hablando es que los ciudadanos tienen libertad de elegir sus representantes, fomentando la democracia, eh, pero dificultan el surgimiento de autoritarismos.
En cuanto al punto de vista económico, promueve la iniciativa, impulsa la innovación y la creatividad. Y en el punto de vista social, promueve la responsabilidad de los individuos y fomenta el respeto y la tolerancia. En cuanto a las desventajas, Déjame hacer un dime, alto ahí, Andrea. Y esto para dime. todos, gracias. Gracias por traer el ejemplo. Acordémonos que las corrientes, muchachos, de pronto cuando uno lo googlea, ¿qué es el liberalismo? Ventajas y desventajas, aparecen muchas ventajas y desventajas de la política. Y menos mal hiciste como la división de cada una, Andrea. Me parece bien, porque realmente estas corrientes, el liberalismo, el mercantilismo, realmente no solamente se van para temas del comercio internacional, sino se dan para todos los estudios internacionales, que nosotros aquí la estudiamos para temas comerciales, es importante, pero ojo, para otras clases este ejemplo que nos trae Andrea es bien interesante porque no todo lo que digitemos qué es el liberalismo de pronto nos puede salir. Siempre pensemos, si estamos hablando de corrientes teóricas internacionales, siempre pensemos y para cualquier materia, siempre pensemos en el foco de la materia, ¿vale? Ahora sí, continúa, por favor. Gracias. Bueno, profe, y en cuanto a las desventajas, desde el punto de vista político, la indiferencia de la ciudadanía hacia los asuntos políticos es una de ellas. En cuanto al punto de vista económico, la concentración de la riqueza. Y en el social, el individualismo, el aumento de diferencias entre grupos sociales. No sé si hablo de los otros dos, Jacqueline habló, profe, o Si tienes algo diferente lo que dejo así. aportar, sí. No, profe, es como lo mismo. Ok, bien. Vale. Gracias. Sebastián, ¿cómo te fue a ti? ¿Tú qué encontraste? No, pues profesora, a comparación de lo que vieron mis compañeras, está muy similar. Tal vez algo que no escuché o no sé si lo pasé por alto, fue que en el mercantilismo una ventaja que tienen es que tiene una protección al exterior, por decir así, a la gran producción, digamos, como de acumulación en oro, puede generar una protección frente al exterior, digamos, al mercado exterior, que es lo único que veo así como diferente. Ok, súper. ¿Alguien más que en sus búsquedas haya encontrado algo adicional de lo que dijeron los compañeros? Listo, chicos. Bueno, espero que con estas corrientes, digamos que hayamos quedado un poco más claros. Estas tres corrientes realmente son las más importantes, son hitos realmente históricos en el marco de los procesos internacionales de comercio internacional, en general de todos los procesos internacionales. Pero si ustedes después de que terminen su carrera de negocios internacionales, hacen una maestría en relaciones internacionales, en comercio internacional, donde se va a ver a fondo este tipo de teorías, se van a encontrar con este mismo de teorías, obviamente estudiándolas mucho más a fondo, pero siempre para que lo tengamos presente. Como expertos en temas de comercio internacional, como expertos en negocios internacionales, este tipo de teorías, de pronto ustedes ya las han visto, si han visto historia de las relaciones internacionales y demás, pero básicamente para los propósitos y para los fundamentos de esta clase va a ser muy importante tenerlas en cuenta porque fueron hitos que marcaron la historia y cómo desde el mercantilismo, cuando los gobiernos querían acaudalar el oro, donde eran pues ellos los que realmente impartían, después con el liberalismo y posteriormente con el neoliberalismo, que es una de las corrientes que se ve en la actualidad, cómo ha sido ese trasegar en el tiempo y la evolución en sí misma de los procesos, que hay una serie de hitos que marcan, por ejemplo, la creación de procesos internacionales como nuevos modelos económicos, el cambio del patrón oro al patrón dólar, que se marcan en diferentes etapas. Acordémonos, esto en historia general, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, digamos, son hitos pues absolutamente importantes en la historia del mundo. Y pues como son importantes dentro de la historia del mundo, evidentemente hay una serie
de consecuencias que pasan entre periodos históricos, que es importante saber si se dieron antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, por qué pasó. Entonces, importante entender este tipo de cosas. Para los propósitos de esta clase, básicamente, estas tres son las que vamos a estudiar durante vamos a estudiar durante este semestre. Digamos que hoy ya las planteamos y las tenemos como claras. Ustedes pudieron hacer ejercicios como revisando un poco de qué se tratan cada una. Realmente nosotros nos vamos a basar más pues en los estudios actuales de los procesos de comercio internacional, pero es importante, como les digo, conocerlas, porque cuando hablemos de procesos de internacionalización, por ejemplo, en el comercio internacional, pues es muy importante que ustedes puedan saber cómo eran los procesos internacionales de internacionalización en el pasado, cuándo se pasó a los procesos de globalización. Estos hitos que marcan la historia son muy importantes para poder entender las dinámicas que han tenido las empresas en el mundo actual, ¿vale? Hasta aquí quiero preguntarles, muchachos, si tienen alguna pregunta, duda, comentario. ¿Ninguna? Ok, entonces, así las cosas, vamos, para la próxima clase, vamos todos a tener una empresa. La tarea para la próxima clase es una empresa. Las estudiantes que han visto clase conmigo, digo las estudiantes porque solo han sido chicas las que han visto clase conmigo, 3 de las compañeras que están aquí han visto clase conmigo en otra clase. La dinámica va a ser similar a la de las clases que vimos el semestre pasado. Vamos a escoger una empresa. Si es una empresa, si es la empresa donde trabajas, perfecto, porque puedes tener información. Si no es la empresa, si es una empresa a la que quieres hacerle, pues, una intervención en temas de comercio internacional y analizarla, pues muy importante. Como saben, este tipo de dinámicas lo que nos hacen son dos cosas, por dos frentes. Un frente es que entendamos el negocio en el que estamos trabajando o en el que queremos trabajar y demás, qué sé yo. Escogí para hacer los análisis de comercio internacional a la empresa Bianca. Qué sé yo, trabajo allá o me gusta esa empresa por los aviones, por lo que representa para Colombia y demás. Entonces voy a hacer el estudio de lo que es el proceso internacional de comercio internacional de Avianca. O yo trabajo en Alpina y quiero revisar a la luz del comercio internacional y de las diferentes estrategias que crea, cómo se da ese proceso puntualmente de comercio internacional. Las estudiantes que estuvieron conmigo aquí vieron, se me olvidó la otra materia, gestión aduanera, creo que la mayoría vieron conmigo gestión aduanera, y veíamos la empresa hacia todos los temas de intercambio de gestión aduanera, lo que tenían que hacer. Para esta clase, pues si era de gestión aduanera, pues seguramente habrá cosas similares, pero para este caso vamos a revisar todo lo internacional. Entonces, por ejemplo, Sebastián, tú que estás nuevo en esta clase y la dinámica, entonces básicamente es una empresa. Si trabajas en una empresa y si hace cosas internacionales, perfecto. Si no, pues vas a escoger una empresa. Esta empresa pues va a ser la que vamos a trabajar a lo largo de estas 14, 15 semanas que tenemos de clase, ya como 13. De estas semanas que tenemos de clase. Entonces, qué sé yo, si vemos el liberalismo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, estamos viendo el liberalismo y cómo el intercambio de las economías y cómo se rige. Los ejercicios que pueden quedar de la clase son precisamente que analicemos a la luz de nuestra empresa esos procesos que vimos en la clase, ¿vale? Entonces, la próxima clase, la tarea va a ser cada uno traer su empresa, la empresa que escogió, y nos cuenta a los demás por qué la escogió y una breve introducción de qué hace la empresa. Pues escogí a Bianca, perdón. Avianca es la empresa número 1 en América Latina de aviones. Sus procesos están dados puntualmente dirigidos hacia Sudamérica, pero su mayor hub está, estoy inventando, ¿no? Su mayor hub está en Miami, donde se centran todos los aviones, y su base está en Brasil.
de los países a los que más impacta son estos, estos y estos. El negocio de ellos es, la venta de tiquetes, pero adicional tienen otros procesos de comercio, como son procesos de carga y demás. O sea, nos hacen una explicación de lo que es la empresa y los temas internacionales que tengan, ¿vale? 5 minuticos, 7 minuticos de la empresa que hayan escogido, y ya posteriormente pues saldrán otra serie de tareas puntualmente para su empresa, ¿vale? Entonces en 8 días vamos a revisar eso. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo, muchachos. Entonces voy a revisar rápidamente la lista. Lucía Bolaños, estás. Lina Caraballo, estás. Juan Sebastián, estás. Lina María González, ¿estás? Yo. Sí. Estás. Andrea, estás. Y Lorraine, estás. Estamos todos claros para la próxima. De los que llamé que aparecen en mi lista, ¿hay alguien que no esté? Creo que no, todos estamos. Perfecto, muchachos. Así las cosas, entonces nos vemos en 8 días con un nuevo tema y el primer ejercicio que va a ser presentar la empresa que vamos a intervenir este semestre en temas de comercio internacional, ¿vale? Listo, profe, gracias. Feliz noche. Muchachos, que tengan una feliz noche. Chao. Gracias, feliz noche. Gracias, Feliz profe. Hasta noche, profe. luego. Hasta luego. Chao, que Hasta luego, descansen. chicos.